Hola, buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos. Me presento, soy Natalia Santillán, profesora del Instituto Superior Albert Einstein, y en esta ExpoTech 2020 tengo el enorme placer de presentarles el grupo 4F, que nos acercan un muy interesante proyecto de investigación. Sin demasiados preámbulos, los dejo en las manos de Fabricio, Joaquín, Álvaro y Mateo. Muy buenas tardes. Paso a comentar el proyecto presentado en la ExpoTech 2020. Es denominado Evolución de los videojuegos y básicamente consta de un trabajo de investigación que contiene información acerca de la evolución de distintas tecnologías y conocimientos aplicados para desarrollar o producir un videojuego. Pero para comenzar con la explicación, tenemos que primero saber qué es un videojuego. Buenas tardes, mi nombre es Mateo y yo les voy a explicar qué es un videojuego. Un videojuego es un software creado para el entretenimiento en general y basado en la interacción de una o varias personas. ¿Cómo se puede interactuar con este juego? Mediante un aparato electrónico, y ya puede ser una PC, una consola, hasta un teléfono móvil. Sus inicios se dan en el año 1958, cuando William Higginbotham, ayudándose de un programa de cálculo y un osciloscopio, logró crear Tennis for Two, un juego de tenis de mesa. Un hito importante en la historia de los videojuegos fue cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión alternativa de Space Wars. Pero la ascensión de los videojuegos no llegaría hasta la creación de la máquina recreativa Pong, que era una versión del juego ya antes mencionado Tennis for Two. Algunos juegos populares de la época, como ya mencioné, Pong, el de Tennis for Two, también tenemos juegos como Tank, y uno de los más importantes, que es el más reconocido, es el Pac-Man. En el año 1980 comenzaron a popularizarse las máquinas recreativas anteriormente nombradas y las videoconsolas que fueron producidas en la década anterior también. Y en el año 1983 comienza la llamada crisis de los videojuegos de 1983,
que afectó principalmente a Estados Unidos y Canadá y no duraría hasta más de 1985. En resumen, esta crisis consistió en la popularización de distintos nuevos métodos de juego y se cree que también hubieron distintos reclamos por parte de los usuarios consumidores de videojuegos, que los videojuegos tenían mala calidad, lo que llevó a la bancarrota a algunas empresas de Estados Unidos y Canadá. Pero luego esto se solucionaría años después con el boom de 1985. En esta época, Japón apostó por el mundo de las consolas con el éxito de Famicom, lanzada por Nintendo en 1983, mientras en Europa se decantaban por los microordenadores como el Commodore 64 o el Spectrum. Mientras tanto, en el año 1985 apareció el juego Super Mario Bros., el cual generó un gran cambio si hablamos de videojuegos, ya que anteriormente solo podíamos encontrar videojuegos que tenían una poca cantidad de pantallas y estas eran repetidas en bucle. Y además, lo único que se podía hacer era conseguir una puntuación alta. En la década de los 90, Nintendo y Sony se unieron en conjunto para poder crear un proyecto denominado SNES PlayStation, que consistía en la creación de un periférico con lector de CD. Durante la realización de este proyecto, Nintendo se separaría de Sony y Sony lanzaría años después, independientemente, la consola PlayStation. Mientras tanto, diversas compañías habían comenzado a trabajar en videojuegos con efectos tridimensionales, principalmente en el campo de PC, obteniendo diferentes resultados como el 2D y medio de Doom. Rápidamente, los videojuegos en 3D fueron ocupando un gran espacio en el mercado. Primero con la generación de los 32 bits, la cual estaba compuesta por la PlayStation 1 y la Sega Saturn, y posteriormente en la generación de los 64 bits, la cual estaba compuesta por Nintendo 64 y Atari Jaguar. Mientras tanto, por el lado de la PC, podríamos ver que se iban popularizando juegos de acción en primera persona y los juegos de estrategia en tiempo real. Además, la conexión que tenían los ordenadores mediante Internet facilitó el juego en multijugador, convirtiéndolo en una de las mejores opciones para los gamers. Aunque no fue aquí donde empezó todo, sino a finales de los años 70, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Essex, ayudándose del juego Dungeons and Dragons, logró crear un juego en multijugador. La quinta generación no llegaría hasta la aparición de tres consolas muy importantes, entre ellas Xbox 360 en el año 2005 y PlayStation 3 y Nintendo Wii en el año 2006. Cada una de estas consolas permitía ver nuevos avances en la tecnología. Por ejemplo, Xbox 360 permitía tener un render a alta resolución. PlayStation 3 tenía juegos en HD y lector de disco Blu-ray. Y Nintendo Wii se enfocó más en la creación de controles con sensor de movimiento y otro tipo de joysticks. Mientras tanto, la sexta generación apareció en el año 2011, pero las consolas de sobremesa no llegarían hasta el año 2012 o 2013, en las cuales podemos encontrar a la Wii U, PlayStation 4 y Xbox One encabezando la lista. Y posteriormente aparecerían consolas portátiles como la PlayStation Vita o la Nintendo 3DS. Cabe destacar que estas consolas son unas de las más actuales, pero anteriormente, en el año que más populares fueron estas, fue en el año 1989 cuando salió el Game Boy y posteriormente en el año 2000 con la salida de Game Boy Color y Game Boy Advance. Por otro lado, cuando hablamos de realidad virtual, podemos encontrar varias generaciones, pero la que hizo un boom de vuelta fue en el año 2012, cuando una compañía llamada Palmer Luckey
creó Oculus Rift. Este era un dispositivo el cual nos permitía ver en un ángulo de visión de 90 grados. Esto hizo que Facebook abra su apetito y compre la empresa en el año 2014, para en 2016 sacar su dispositivo de realidad virtual. Otras empresas como PlayStation o HTC sacarían en el año 2016 también sus propios dispositivos. Ahora daremos un vistazo sobre una empresa que estuvo muy presente en el principio de los videojuegos. O sea, se trata de Nintendo, presentando consolas tan importantes como la GameCube a principios de los años 2000, hasta consolas tan potentes como el día de hoy, la Nintendo Switch. Acá tenemos la otra cara, que es PlayStation. Si bien no es una de las primeras en lanzar consolas, ahora es una de las más importantes. Y pueden ver cómo fue evolucionando en diseño y en calidad, que en la Play 4 y en la Play 5 se usaron procesadores AMD, y en la Play 5 algo de nuevo es lo que tiene un SSD que hace que el software vaya más fluido. Para finalizar, podemos decir que el proyecto se concluyó satisfactoriamente porque se pudieron cumplir los objetivos planteados, que eran brindar información acerca del tema, remarcar los avances y los trabajos realizados por los especialistas en videojuegos y poder aprender a trabajar en equipo. Y además de lograr cumplir estos objetivos, también lo concluimos satisfactoriamente porque pudimos finalizar el trabajo como era esperado, a pesar de la pandemia que atravesó a la población mundialmente, y porque pudimos superar distintas dificultades que se aparecieron durante la realización del proyecto. Así que bueno, les agradecemos por su atención, los invitamos también a visitar la página web de la Expotec, donde pueden encontrar nuestro proyecto y proyectos de otros cursos. Y también a visitar las redes sociales de la institución, que son Instagram y YouTube, donde van a poder tener noticias sobre cómo continúa la Expotec estos 3 días. Y ahora estaremos unos minutos más por si tienen preguntas y vamos a intentar resolverlas. Bien, antes de empezar con el tema de las preguntas, yo particularmente quería felicitarlos a los chicos porque sé que todo este tema de la pandemia no ha sido nada fácil y venían desanimados con pocas ideas. Y sin embargo, cuando surgió el tema y se pusieron de acuerdo, le pusieron toda la garra y trabajaron fuerte. Así que felicitaciones, chicos. Muchas gracias. 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 Bueno, por ahora, felicitaciones de distintas personas. Juan Cruz Freguiza les felicita por el trabajo. Muchas personas los están felicitando. Acá hay una pregunta. ¿Qué es mejor, una consola o una PC gamer? Los dos tienen sus prestaciones. Por ejemplo, una computadora gamer, cuando el hardware se queda viejo, se podría ir mejorando a partir de los años, pero esto tiene un costo que es mucho más elevado que una Play, y eso sería más o menos lo principal. Además que, por ejemplo, también una consola, no, como dijo mi compañero, no le podemos cambiar los componentes. En cambio, por ejemplo, una PC, si yo me armo una PC ahora y dentro de 3, 4 años quiero cambiar un solo componente, tranquilamente lo puedo hacer y no hace falta volver a comprar todo desde cero. Bien. Otra pregunta que tienen, ¿cuál fue la primera consola que permitía los juegos digitales? En realidad hubieron 2 consolas que se lanzaron,
en conjunto, que son la competencia. PlayStation 3 de Sony y Xbox 360 de Microsoft fueron dos consolas que se lanzaron prácticamente a la vez y fueron las primeras en permitir videojuegos digitales. Bien. ¿Tiene otra aplicación la realidad virtual? Realmente se la puede usar a la realidad virtual para los ámbitos que es de estudio. Por ejemplo, en medicina se la suele usar para practicar operaciones sin tener que estar entrando a un quirófano de verdad. Se la suele usar también en los servicios militares para practicar, hacer campos de entrenamientos. O sea que básicamente la respuesta es que sí tiene otra aplicación y es muy útil. Bien. Pros y contras de los juegos digitales. Un pro es que no te ocupa espacio en la estantería, eh, porque no tenés que estar con la caja y solo lo tenés en la biblioteca de la consola o de la PC. Otro puede ser de que no se puedan rayar, entonces eso es muy bueno. Y una contra es que Las compras sí o sí tienen que ser por internet, entonces eso a mucha gente no le da confianza poner la tarjeta y además que casi siempre son en dólares, cosas que consumen mucho más dinero. Bien. Muy bien. Bueno, siguen las felicitaciones. Acá me preguntan si se necesita tener un determinado espacio para poder instalar la realidad virtual. Como ya había mencionado antes, si uno quiere utilizar la realidad virtual, sí se tiene que contar con un espacio, pero depende de lo que se quiera hacer. Por ejemplo, si usted quiere usar un simulador de carreras, el espacio que necesitaría no sería tanto. Por ejemplo, podría estar tranquilamente sentado en su sillón jugándolo. En cambio, por ejemplo, si se lo quiere aplicar para otra cosa o para lugares más grandes donde tengamos que movernos, habría que por lo mínimo encontrar un espacio de 5 metros por 5, el cual nos deje nos deje un espacio bastante amplio y los sensores puedan detectar todos los movimientos. Bien. A ver, seguimos leyendo las preguntas. ¿Tienen ideas sobre los efectos que produce el uso de las consolas en la salud? El uso de las consolas en la salud, como también el uso de distintas cosas, pueden producir un efecto malo, porque como generalmente se dice, todo en exceso es malo. Y lo que suele pasar en las consolas, que bueno, yo tengo la suerte de tener una y hay veces que me pasa, es que cuando una persona pasa mucho tiempo usándola o jugando, por ahí al estar cerca de la televisión o lo que sea que esté mostrando la imagen del juego, puede dañar un poco la vista o quizás al momento de jugar eh, hay una, hay una mala posición cuando uno se sienta a jugar, por ejemplo, lo que puede afectar un poco la espalda y todo eso. Muy bien. ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿Quién fue el creador de Pac-Man? ¿Cómo, profe? ¿Quién fue el creador de Pac-Man? El creador de Pac-Man se llama Toru Iwata, que lo hizo en la década del 70, como dijo Mayor Joaquín, y a él se le ocurrió este juego porque salió a comer pizza
y cuando agarró la primera porción de ese, le ocurrió la idea de crear este personaje. Bien, clásico, ¿no? Acá preguntan, ¿cuál fue la primera consola en implementar cámara para jugar? Las primeras Eh, consolas fueron las de la quinta generación, por ejemplo Xbox 360, que venía con un Kinetic que detectaba los movimientos que vos hacías, y también la PlayStation 3, que venía con unos joysticks y los mouse que perdón, la cámara y los joystick mouse, además de la Wii, que era la que se usaba generalmente para hacer esos tipos de juegos. Aunque la Wii, eso sí, la Wii tenía su sensor, pero la primera consola no tuvo cámara, sino sensor de movimiento nada más. Bien. Bueno, me parece que no me perdí de ninguna. Siguen llegando las felicitaciones, genios, felicitaciones a los chicos. No sé cómo seguimos. Por mi parte, me gustaría que concluyan con una experiencia personal que haya tenido cada uno en su realización de esta Expotec que ha sido tan distinta para todos. bueno, sí. Sí, no, así corto estuvo bueno, lo que ya conocemos todos, que fue lo de atravesar la pandemia, que eso nos imposibilitó lo de hacer un proyecto como todos los años se hacen, que generalmente es en la escuela y se hacen horas extra en la casa de algunos, se juntan para hacer algún proyecto. Y bueno, con este problema de la pandemia va a hacer, así que todos, incluyendo alumnos y profesores, nos tuvimos que adaptar a lo de la pandemia, tuvimos que aprender distintas plataformas para hacer el informe o la carpeta de campo. Así que bueno, eso es algo positivo me parece, porque creo que todos nos supimos adaptar muy bien y salieron buenos trabajos y una buena organización por parte. Bueno, por mi parte, yo también quiero decir que esta Expotec es una experiencia nueva, porque, bueno, estamos en pandemia, ninguno puede salir de su casa, y que a pesar de todo siempre se la trató de manejar de la mejor manera para poder llevarla a cabo, y que creo que con esta experiencia nos llevamos herramientas nuevas que nos pueden servir en un futuro para la universidad, e incluso para la vida, yo diría. Bueno, en mi opinión, al adaptarnos a esta nueva metodología y hacer un tema de investigación, por lo menos yo personalmente, yo creo que los del grupo también pudimos aprender mucho sobre lo que es el tema de consolas y toda esta tecnología, y la verdad es muy gratificante. Yo comparto opinión con Fabri, esto no fue fácil para nadie, menos para los profesores que están desde lejos tratando de ayudarnos, y bueno, yo creo que personalmente aprendí bastante de este proyecto, cosas que no sabía de los orígenes de las consolas, entonces me pareció que dio buenos frutos esta Expotec. Muy bien. Bueno, felicitaciones a todos y muchas gracias a los que nos acompañaron. Los invitamos a que sigan participando de los próximos networking y que visiten el escenario virtual que va a presentar la Expotec en unos minutos. Muchas gracias y hasta siempre. ¿Listo?